Tras el fracaso de la rebelión de Bar Kokhba en el año 135, la gran mayoría del pueblo judío se traslada de la región de Judea a la región de Galilea. Los sobrevivientes de esa batalla tienen que encontrar un lugar ahora para vivir porque ya no pueden seguir viviendo en la región de Judea. Roma les imposibilita seguir viviendo aquí. Los poblados son arrasados. Según el historiador romano Dion Casio, hay cerca de 600.000 judíos asesinados. Roma cambia el nombre de la provincia, deja de llamarse provincia Judea y pasa a llamarse provincia Palestina. En definitiva, hay que irse de la región de Judea, y el pueblo judío encuentra refugio en la región de Galilea. Leemos en el Talmud, por ejemplo, que el Sanedrín, que es la institución que lidera al pueblo judío durante todo este periodo, se traslada de la región de Yavne, que era donde estaba tras la destrucción del segundo templo en el año 70, y se traslada de Yavne al norte, a una ciudad llamada Usha, que está en Galilea. De Usha se traslada a Shfaram, de Shfaram a Beit Shearim, y de Beit Shearim se traslada a Tzipori. Todas estas ciudades son ciudades de la región de Galilea. Es así como en el año 200, 65 años después del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba, el pueblo judío está ya bastante bien asentado en Galilea, se está recomponiendo de la derrota, y el presidente del Sanedrín, llamado Rabbi Yehuda Anasí, compila el tratado de la Mishnah, que es lo que se va a convertir en la base del judaísmo rabínico y base también del Talmud, que se va a terminar de escribir en el año 400 en Tiberia y en el año 500 en Babilonia. Es así como sobrevive el pueblo judío. Se van de Judea a Galilea. Esto que acabo de contar se encuentra en todos los libros de historia. Incluso se encuentra en las fuentes de la literatura rabínica. Esto es lo que siempre nos han contado, que el pueblo judío para sobrevivir se traslada a Galilea. Y es gracias a los judíos de Galilea que el pueblo judío de hecho logra sobrevivir y recomponerse tras el fracaso estrepitoso de la rebelión de Bar Kokhba. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas y los hallazgos arqueológicos de la región del sur de Judea y del norte del Negev han demostrado que, si bien es cierto que la gran mayoría del pueblo judío se traslada a Galilea, siguen habiendo poblados judíos que permanecen intactos después de la rebelión de Bar Kokhba en el sur de la región de Judea. Entre el sur de la región de Judea, el sur de los montes de Hebrón, una región que se llama Daroma, Drom Ar Hebrón, el sur de los montes de Hebrón, y el norte del Negev, la zona del valle de Arad y Beersheba, incluso en el norte del Negev occidental, cerca del mar Mediterráneo, en lo que hoy en día es la Franja de Gaza, continuaron viviendo judíos. Y esto lo sabemos gracias a los hallazgos arqueológicos de poblados judíos posteriores a la rebelión de Bar Kokhba. Entre el 135, año en que termina la rebelión de Bar Kokhba, y principios del Islam, siglos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, continúan viviendo judíos en esta región del país. Se han encontrado poblados, se han encontrado sinagogas, se han encontrado mosaicos con elementos judíos que demuestran que muchos judíos, a pesar de la rebelión de Bar Kokhba y a pesar de la gran derrota sobre todo que hubo en esa rebelión, siguieron viviendo en esta región. ¿Por qué conocemos poco sobre estos judíos? Porque no aparecen en las fuentes escritas o aparecen muy poquito. La gran mayoría de los judíos se van a la región de Galilea, son los que crean las obras de la literatura rabínica, la Mishnah, el Talmud, la Tosefta, etc. Y es por eso que principalmente conocemos esa parte de la historia y conocemos poco esta parte de la historia. Y por eso estoy aquí en el día de hoy. Me encuentro en un antiguo poblado cristiano de la época bizantina de los siglos 5, 6 y 7, llamado Maón, en el sur de la región de Judea, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza y a otros pocos kilómetros del valle de Arad y Beersheba, es decir, al sur de la tierra de Israel, y en pleno siglo 5, 6 y 7, en este poblado cristiano bizantino en donde había iglesias, y en donde la gran mayoría de sus habitantes y pobladores eran cristianos, se encontraba también una comunidad judía pujante, y esto lo sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas, que han descubierto una sinagoga de los siglos 6 y 7, es decir, una sinagoga del periodo bizantino. Mientras toda la población alrededor era cristiana y había iglesias, aquí había una pujante comunidad judía, muchos siglos después de la rebelión de Bar Kokhba. Vamos a conocer esa sinagoga y vamos a conocer ese mosaico.
Entre la actual Franja de Gaza y el valle de Arad y Beersheba, en el norte del Negev, había hace 1500 años una ciudad cristiana bizantina con iglesias llamada Maón, que aparece incluso en el mapa de Mádaba, en donde por supuesto la gran mayoría de sus habitantes eran cristianos. Pero en el centro de esta ciudad había también una comunidad judía. Y esto lo sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas que hubo aquí, en donde se encontró un mosaico que pertenecía a una antigua sinagoga, principalmente del periodo bizantino, es decir, cuando en esta ciudad la gran mayoría de sus habitantes eran cristianos. Este mosaico, esta sinagoga, se encontró por error, de forma totalmente casual. Estaban construyendo una carretera para conectar a los kibutzim de la Franja de Gaza con las autopistas del centro del Estado de Israel, y en los trabajos de construcción de la carretera encontraron este mosaico. Por supuesto que pasó por un proceso de restauración gracias al Departamento de Antigüedades Arqueológicas del Estado de Israel, y hoy en día se encuentra aquí expuesto y da fe de esa comunidad judía que vivió hace 1500 años. Este es el mosaico que se encontró aquí en las excavaciones arqueológicas de los años 60. Podemos ver un mosaico que está bastante bien elaborado. Podemos ver que hay muchos elementos dentro de esos círculos que son como medallones. Algunos elementos representan animales que se sacrificaban en el Bet HaMikdash, en el Templo de Jerusalén. Otros representan elementos que había en el Templo de Jerusalén, como los panes. Podemos ver la menorá, ahí el candelabro, el famoso candelabro judío de 7 brazos. Y hasta podemos ver en el centro una inscripción que está en arameo, que habla de cómo se construyó este mosaico y le da las gracias a las dos personas. Podemos leer ahí Toma y Yehuda, que donaron 3 dinarim. 3 dinarim son 2 dinares, está escrito en arameo, para la construcción de este mosaico. Este lugar, hoy en día, sabemos que es una sinagoga porque podemos ver ahí como ese nicho semicircular apunta hacia la ciudad de Jerusalén, hacia Jerusalén, es decir, es un edificio público con un mosaico que apunta hacia la ciudad de Jerusalén, en donde vemos elementos judíos y un letrero en arameo. No hay ninguna duda de que esto es una sinagoga, que está orientada hacia Jerusalén, y se cree que ahí, en este nicho semicircular de la pared, se encontraba el Aron HaKodesh, que es donde se colocaba la Torá. Sinagoga es una palabra que proviene del griego. En hebreo utilizamos otro término que es Beit Knesset, que significa casa de reunión. Y esto tiene que ver con el origen de las sinagogas y también con la función de las sinagogas. No es solamente el lugar en donde el pueblo judío va a rezar, sino que es el lugar en donde se congrega el pueblo judío para llevar a cabo muchos de los acontecimientos que tienen lugar en el ciclo de vida del judaísmo. Casi me trago una mosca. Si fuese un lugar en donde lo único que hacen los judíos es ir a rezar, en lugar de llamarse Beit HaKnesset, se llamaría Beit Tfilah, casa de rezos o casa de oración. Pero se hacen muchas cosas además de rezar. De hecho, originalmente las sinagogas no nacen como casas de oración, sino como casas de reunión en donde se leía la Torá en público y se estudiaban las mitzvot. Y solamente se van a transformar en centros de oración tras la destrucción del segundo templo. Las sinagogas, los Batei Knesset, van a servir como recordatorio del Bet HaMikdash, que ha sido destruido en el año 70, y es por eso que todas las sinagogas del mundo, a partir del año 70 hasta el día de hoy, apuntan en dirección a Jerusalén, porque a la gente le servía como recordatorio de que en algún momento del futuro
se iba a reconstruir el Bet HaMikdash. Las sinagogas les recordaban que las esperanzas de la llegada del Mesías seguían todavía vigentes. Y así podemos ver cómo los judíos en esta región, en los siglos 5, 6, 7, incluso 8 de la era común, en el periodo bizantino y principios del Islam, seguían teniendo fe, seguían manteniendo su identidad, seguían recordando la destrucción de Jerusalén, y podemos ver que incluso, a pesar de estar viviendo en minoría en la tierra de Israel, gran parte de sus esfuerzos los dedicaban en construir sinagogas y mosaicos como este. ¿Qué es lo que sucede con estos judíos que vivían aquí en la ciudad de Mahón y que rezaban en esta sinagoga con este increíble y bellísimo mosaico que acabamos de ver? No está del todo claro. Nosotros sabemos que esta sinagoga es de los siglos 5, 6, 7 y 8 de la era común, es decir, es una sinagoga que se crea durante el periodo bizantino, pero que también sobrevive la llegada del Islam. El Islam llega a la tierra de Israel en el siglo 7 y se cree que a principios del siglo 8 o mediados del siglo 8 esta comunidad judía desaparece. Lo que pasa es que no hay signos de destrucción, no hay ningún elemento que nos ayude a nosotros a determinar que esta gente fue o asesinada o su sinagoga fue destruida. No hay ningún resto que avale la teoría de la destrucción. Y por tanto, lo que muchos investigadores postulan es que la llegada del Islam provoca dos cosas. Primero, una crisis económica brutal a la tierra de Israel. Y segundo, una presión muy fuerte por convertirse al Islam. La llegada de los árabes a la tierra de Israel va acompañada de una islamización o de un intento de islamización muy grande de toda la población. Y por tanto, lo que hoy en día se baraja dentro de la investigación académica es que los judíos que vivían aquí en Mahón, como así los judíos que vivían en la región del valle de Arad y Beersheba y el sur de los montes de Hebrón, no logran resistir la presión de la crisis económica y no logran sobre todo resistir la presión de la islamización y terminan por convertirse al Islam. En algún momento de principios o mediados del siglo VIII, esta comunidad judía desaparece, no porque es asesinada, no porque su sinagoga es destruida, no porque sean expulsados, sino porque deciden asimilarse a su entorno, pierden su identidad judía y se convierten al Islam. Y es así como desaparece esta comunidad judía que había existido en esta región desde, por lo menos después de la rebelión de Bar Kokhba, año 135, hasta algún momento de principios o mediados del siglo VIII.